es un título hermoso. O sea, los títulos cristológicos, va a ser el tema de todas de estos sábados, de estudiar los diferentes títulos que le asignaron a Jesucristo. Él mismo se autoasignó unos. Los discípulos le asignaron a Cristo otros títulos. La muchedumbre otros títulos. Y también cuando los evangelistas fueron a componer sus evangelios, ellos también incrementaron, le asignaron a Cristo otros títulos que se llaman títulos redaccionales. ¿Por qué redaccionales? Porque fueron redactados en honor a Cristo. Y a mí me tocó uno que mismo Cristo se autoasignó. En los estudios científicos se han visto que hay dos títulos que Cristo describió su ministerio: el Hijo de Hombre y el Siervo Sufriente. Entonces voy a hablar de uno de los títulos, tal vez, con respecto a los otros títulos, el título más importante con que se puede definir la identidad de Jesucristo es el Hijo de Hombre. Y los investigadores es donde más profundizan con el Hijo de Hombre. Hablemos del Hijo del Hombre. Como dije antes, al comienzo, este título cristológico es el más importante. Sin desmerecer, sin descalificar, sin quitarle importancia a los demás. No, no le podemos quitar importancia. Son todos importantes, está como maestro, rabino o raboní, el profeta, el Hijo de Dios, hay otro título que dicen el Hijo de Dios, el Mesías, el Christos. Bueno, hay más títulos, unos 9 o 10 títulos que usaron para identificar a Cristo. Hay un libro que me gustaría que lo consigan, es de alto voltaje, que para mí es el mejor libro sobre ese tema de títulos cristológicos. Me refiero, el autor se llama Oscar Cullmann, uno de los más grandes biblistas de todos los tiempos. Él hizo una investigación profunda sobre los títulos cristológicos y el libro se llama Los Nombres de Jesús. Depende cómo se traduce del alemán al español. O también se llaman los títulos cristológicos. Uno de dos. Los nombres de Jesús o los títulos cristológicos. Tal vez es el mejor libro que se encuentra sobre ese tema. Y él solamente identifica nueve títulos, en los cuales está este mismo: el Hijo de Dios, el Hijo de Hombre, el Mesías, el Profeta, el Maestro, el Señor, el Curios o Quirios, y otros dos más. Y él clasifica esos 9 títulos cristológicos en 3 grupos. Un grupo es los títulos que él mismo se asignó, o sea, los títulos cristológicos que Cristo mismo se auto-adjudicó. Y hay 2. Justo esos 2 lo que nos toca enseñar a la la pastora Yadetsi y a mí. O sea, el siervo sufriente es uno que Cristo se auto-adjudicó, y el Hijo de Hombre. Esos son los 2 que con esos Cristo usó para describir su ministerio. Hay otros títulos que los discípulos con la muchedumbre le adhieron a Jesús. No él, sino los discípulos, como el profeta, como el rabí o el maestro, etc. Pero hay otros títulos que fueron adjudicados por los escritores por motivos apologéticos, como el Señor, el Kyrios. El Kyrios se llama un título redaccional, que la misma pluma de Marcos, que es el que más lo usa, lo incorporó cuando estaban redactando los evangelios en griego. Entonces, esa es una panorámica en todos los títulos. Y todos los títulos describen algo de Jesús, o resalta una parte de su ministerio, de su naturaleza, de su misión. Hijo de Hombre. ¿Ya vieron el tablero? Sí. Ya. Hijo de Hombre. Empecemos por ahí. Ese título tiene antecedentes en el Antiguo Testamento.
Pero si la memoria no me falla, solamente hay un versículo del Antiguo Testamento que habla sobre el Hijo del Hombre, que ya lo vamos a revisar, y voy a poner aquí un lector, una lectora que sea la lectora de hoy, que me ayude a leer. No sé quién, un voluntario, una voluntaria, Luz del Carmen, Daniel 7:13. Ahora, antes de que lea Luz del Carmen, permítame decir unas palabritas. Me preguntarán, Yatens, ¿por qué solamente existe una sola cita de todo el Antiguo Testamento sobre este título tan importante, que Cristo se va a asignar para sí mismo, Hijo de Hombre? ¿Por qué solamente hay una? Oiga, la pregunta es buena. Hubiera sido maravilloso que existieran unas 40, 30 citas del Antiguo Testamento que habla sobre el Hijo del Hombre, pero solamente una. Ya le voy a decir por qué. Y es más, les cuento un chisme aquí entre nos, no me vayan a hacer quedar mal mañana en la iglesia. Un chisme entre nos. Es que se duda mucho en la época y composición de Daniel. Parece que Daniel fue compuesto por el siglo 2, 3 antes de Cristo, en el periodo griego, no en el periodo babilónico. O sea que lo que vivió Daniel, que fue a partir del año 587, cuando Jerusalén, cuando Judea fue, cuando los judíos fueron llevados como cautivos, los grandes profetas y maestros, a Babilonia, esa fue la época de Daniel, 580 y pico. Pero el libro se compuso por el siglo 3 bajo la influencia griega. Entonces, parece que en la época propia del Antiguo Testamento, de Daniel, en la época del propio Daniel, del siglo 5, 6, 7, 8 antes de Cristo, todavía no se usaba el Hijo de Hombre. Todavía el Antiguo Testamento no habla del Hijo del Hombre. O sea que la inclusión del Hijo del Hombre en el Antiguo Testamento es tardía. Coloquen esto. El trabajo teológico, la configuración, la concepción del Hijo del Hombre se está dando ya en el siglo 2 antes de Cristo. Y como Daniel fue tarde, Daniel se escribió por esos siglos, Daniel alcanzó a incorporar el Hijo de Hombre. Ahora, vamos a leer Daniel 7:13. Daniel 7:13. Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Y qué dice el 14, hija? Luz del Carmen, tenga la bondad. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Muy bien. Los dos versículos son importantes. En el versículo 13 describe su naturaleza. En el versículo 14 describe su oficio. Oiga, tengan bien esos dos versículos, 13 y 14. En el 13 dice que estaba entre las nubes. Hay que ver qué significa nubes. Y ahí mismo dice que estaba cerca de un anciano de días. Y en el 14 dice que tiene dominio, o sea, va a ser el papel de rey, de juez. Interesante. Vuelvo a leer otra vez, 13 y 14 juntos, porque es importante que vean los detalles de todos los versículos. Luz, tengan la bondad, hija. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. O sea que ese Hijo de Hombre es poderosísimo. Y eso fue antes de Cristo. Vamos a trabajarlo más a fondo.
dos características por cada versículo. Uno, su naturaleza. Es de gloria, está encima de las nubes y está cerca de un anciano. Vamos al versículo 13. ¿Qué significa? Empecemos con las nubes. Vamos a hacer un estudio minucioso. ¿Qué significa la palabra? Vamos a estudiar Daniel 7:13 y el 14. Primero, en el 13 habla de nubes. Nubes. ¿Qué significa nubes en el lenguaje judío religioso? En el Antiguo Testamento, cuando uno estudia el Antiguo Testamento, hay una serie de elementos, de fenómenos naturales, de elementos de la misma naturaleza que lo relacionan con Dios o lo relacionan con un aspecto de la divinidad. Un ejemplo, la montaña tiene una relación con la ley, porque fue en una montaña donde Dios promulgó la ley. Interesante, donde Dios le dio la ley a Moisés, una montaña. Interesante esto. Inclusive, y hay otros elementos más, también colores, el color blanco, pureza. Y las nubes tienen un sentido, significa el estrado de los pies de Dios. Las nubes están relacionadas con lo divino, con el estrado de los pies de Dios. Esos elementos de la naturaleza que lo relacionan con un aspecto de la divinidad le llaman elementos teofánicos. Le llaman elementos teofánicos. En un lenguaje teológico, bíblico. Teofánicos. ¿Qué significa teofánicos? Viene de dos raíces griegas. Teos es Dios. Fánicos viene de faneo, en griego, que significa manifestarse. Entonces, la palabra teofánico significa manifestación de Dios, revelación de Dios. Eso significa teofánico. Teos, Dios, fánicos, manifestación, revelación. Entonces, estos elementos como nubes, montaña, fuego, sol, agua, son elementos sagrados, son elementos de la naturaleza que lo relacionan con un aspecto de la divinidad. Y precisamente las nubes lo relacionan con el estrado de los pies de Dios. Ese es el lenguaje que se usa mucho en el Antiguo Testamento. Entonces, vemos un detalle. El Hijo de Hombre no es cualquier lagaña de mico, no. Está sobre el estrado, está sobre las nubes. Significa que está en el estrado de los pies de Dios. O sea que ya empezó bien. Daniel 7:13 está describiendo características divinas para identificar al Hijo del Hombre. Ese es un dato demasiado poderoso para ir configurando su naturaleza. Las nubes eran el estrado de los pies de Dios. Ahora, otro aspecto del versículo 13. Estaba cerca de un anciano de días, con una cabellera blanca, barba blanca, blanco como la nieve. ¿Qué significa ese anciano de días? Escriban, es el mismísimo Dios. El anciano de días es el mismísimo Dios. ¿Por qué? A Dios también lo concebían con ciertas características antropológicas, humanas. Y una forma es lo que se llama los antropomorfismos bíblicos. Concebir a Dios con aspectos o cualidades humanas. Es una forma didáctica que los antiguos querían concebir a Dios usando atributos humanos. Eso es lo que se llama en Biblia antropomorfismo. Ahora, en el Antiguo Testamento y también en la literatura midráchica, a Dios siempre lo comparaban con un anciano. Ojo, tal vez en nuestra realidad decirle a alguien anciano es la forma más despectiva, humillante, decirle viejo. En nuestra actualidad, usted le dice a alguien viejo o anciano es humillarlo, humillarla. No,
para el Antiguo Testamento no. Uy, el concepto de anciano era el concepto más respetable, más majestuoso, porque al anciano lo relacionaban con experiencia, con sabiduría, con bondad, con madurez, con santidad. Oye, interesante el concepto de anciano en el Antiguo Testamento. Entonces aquí, en el Antiguo Testamento siempre concebían a Dios como un anciano de días con cabello blanco. El cabello blanco del anciano significaba experiencia, sabiduría, eternidad, eternidad, eternidad. Eso era la descripción de cabellera blanca. Entonces, cuando dice que estaba cerca del anciano de día, el anciano de día era Dios, porque cabello blanco significa eternidad. En conclusión, ¿quién es ese hijo de hombre? En el versículo 3. Tiene características, vayan escribiendo. El versículo 13 me presenta un anciano me presenta un hijo de hombre con características divinas, pero no es Dios. Repito, el versículo 13 me presenta a un anciano, perdón, me presenta al hijo del hombre con características divinas. ¿Por qué característica divina? Porque estaba en las nubes, estrado a los pies de Dios, cerca de Dios. Pero no es Dios, porque el que estaba cerca de él sí era Dios. ¿Y quién era el propio Dios? El anciano de días. O sea que él es un personaje que tiene características divinas, pero que ¿es Dios? No, no es Dios, pero está junto a Dios. Uy, y aquí comienza a crecer un signo de interrogación gigante. Entonces, ¿quién es? La pregunta, ¿quién es ese hijo de hombre? Y vamos al versículo 14. En el versículo 14 lo vemos que tiene mucho poder, porque va a reinar, primera palabra, y a juzgar. Reinado y juicio. Pero no es Dios. No es Dios. No es Dios. Bueno, terminemos el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos dejó interrogantes grandísimos. Nos dice que hay un hijo de hombre. Eso sí lo dice. Pero nunca nos dice realmente su identidad. Solamente nos da algunas características, unas pistas. Las pistas es que tiene características divinas, como lo describí. Está entre las nubes, está en los pies de Dios, cerca de Dios, pero no es Dios, porque Dios es el anciano de día. Y dice que estaba cerca, el hijo de hombre estaba cerca del propio Dios, del anciano de día. Y también tiene mucho poder, tiene poder para gobernar a las naciones y para juzgar. Ahora, si no es Dios, ¿quién es? Algunos me van a decir, ya tenés. Puede ser el ángel de Dios, porque esa es una buena teoría. El ángel de Jehová. Eso vamos a ir, como dijo el gran maestro de Yadesi, un gran educador del siglo XXI, que a mí me encanta porque nos da una enseñanza en la vida, Luis Fonsi. Vamos despacito. Vamos a ir despacito. Despacito. Me dice una hermana, ya te sé quién es Luis Fonsi quién es el salmista Luis Fonsi para comprar los videos y adorar a Dios con las canciones de él. No, es un chiste, no lo tomen en serio. Bueno, ahora hay una pregunta, ¿quién es él? El Antiguo Testamento no me dice, me lo describe, pero no me dice quién es. Características divinas, cerca de Dios, va a juzgar y va a reinar. Ahora empecemos a leer un texto muy importante. Ahí está Luz del Carmen. Busca, hija mía, Apocalipsis, capítulo 1, verso del 9 al 20. Déjenmelo escribir. Antes de que lea Luz del Carmen, permíteme unas palabritas. El Apocalipsis comienza describiendo quién es el Hijo del Hombre. Pero escuchen lo que va a leer Luz del Carmen. Quiero primero advertirles para que saboreen un banquete.
El autor del Apocalipsis quiere presentar el protagonista del libro, ¿quién va a ser? El Hijo del Hombre. Y lo presenta de entrada, en los versículos 9 al 20. Lo presenta una vez. Y observen que lo describe con algunos detalles, que esos detalles van a estar impregnados en todo el resto del escrito hasta terminar. ¿Cómo lo presenta? Vuelve a retomar a Daniel 7:13, repito, retoma a Daniel 7:13. Y cuando esté leyendo los del Carmen, va a haber un detalle. Apocalipsis hace un cambio. Daniel dice que el Hijo del Hombre estaba cerca del anciano de quién? De Elías, pero no era Dios. Pero tenía característica divina. ¿Por qué? ¿Y por qué tiene característica divina? Porque el Hijo del Hombre, como yo lo expliqué, es el que vence a la bestia, destruye el pecado, está por encima del pecado, y por eso tiene característica divina, y como destruyó el pecado, va a gobernar. Pero no es Dios. En cambio, en Apocalipsis 1:9 al 20 dice que ese Hijo del Hombre es el propio anciano de Elías. O sea, que describe al Hijo del Hombre con las características del anciano de Elías. Tiene cabellera blanca. O sea, que Apocalipsis dice que el Hijo del Hombre es el mismo Jesucristo Dios. Así de sencillo. Léalo, por favor. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salían una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Gracias, Luz del Carmen. Qué preciosura. Ya vieron que el Hijo del Hombre, se está refiriendo precisamente a Cristo como Dios. Superó a Daniel. Daniel decía que era un ser con característica divina, pero no era Dios. Apocalipsis es Dios. Lo describe con característica divina, ya es Dios.